senadora. Voy a compartir mi pantalla para proceder a exponer lo que he presentado. No sé si logra verse. ¿Sí? Ahí está en formato más grande, no sé si lo logran ver bien. Bueno, primero que todo, presidenta, senadoras, senadores, secretaría, eh, público presente en esta videoconferencia y también en quienes nos están viendo a través de TV Senado. Agradecer la invitación a exponer un conjunto de observaciones, una mirada, una reflexión sobre el proyecto de ley que fija la ley marco de cambio climático desde una mirada más bien ciudadana. Contarle, Presidenta, por su intermedio, a los integrantes de la comisión, que la Mesa Ciudadana de Cambio Climático se constituye por ahí por el 2014, en respuesta al primer documento o compromiso de NDC que el gobierno presentó el año 2015. Esta Mesa Ciudadana de Cambio Climático ha estado trabajando desde ese año a la fecha en una suerte de proponer de una manera técnica propuestas de políticas públicas sobre cambio climático. Actualmente la conforman 14 organizaciones. Ayer realizamos la reunión mensual de la Mesa Nacional de Cambio Climático y hemos invitado a numerosos expertos de gobierno, la academia, a que nos instruyan, nos nutran y nos comenten sobre esta temática tan importante. También comentar, Presidenta, que en el ámbito de la Mesa Ciudadana hemos elaborado un conjunto de documentos relacionados con derechos humanos y cambio climático, la ley de cambio climático en su fase de anteproyecto, la contribución nacional determinada NDC, ¿ya? Y por lo tanto hay un material técnico que la mesa pone a disposición de esta honorable comisión a suerte de poderse discutir esta materia. Ahora vamos entrando de lleno a lo que es el proyecto de ley. Yo partiría, por su intermedio, senadora, diciendo que necesitamos urgente una ley de cambio climático. Esa es la mirada y la posición de las organizaciones que son parte de esta mesa. Pero necesitamos una buena ley. ¿Ya? Chile, como lo vamos a ver en un ratito más, tiene una dispersión y una heterogeneidad de normas, leyes y políticas, muchas veces de entre ellas entrecruzadas, no muy conocidas, y de alguna manera es bueno que exista una ley de cambio climático según el panorama que estamos viviendo hoy en día. Ahí hay un listado de los países que actualmente cuentan con la ley de cambio climático. Usted podrá encontrar, si revisa la información, una variedad de estilos de leyes de cambio climático. Tenemos leyes más pragmáticas, como la de UK o del Reino Unido, donde establece una meta de carbono neutralidad y también ofrece una implementación, y leyes un poco más institucionalistas como Perú, en donde se enfoca más a programas, planes. También aquí hay una diversidad y heterogeneidad en cómo se ha movido el mundo en torno al tema de las leyes. Hay países que tienen ley de cambio climático, pero no han presentado su actualización o sus compromisos NDC, etcétera. O sea, aquí podemos encontrar lo más variado. Yo diría, Presidenta, por su intermedio, que Chile trata de hacer un buen mix entre lo que es meta, con algunos temas ahí en implementación que vamos a abordar, con institucionalidad, ¿ya? Es interesante el panorama mundial, Presidenta, para entender lo que vamos a hablar sobre la urgencia. Hoy en día hay 33 países que han manifestado
su intención de actualizar las NDC, que representan el 9,2% de las emisiones globales. Hay 105 países que han declarado su intención de mejorar la ambición o la acción climática, que representan el 15% de las emisiones mundiales, y hay 10 países que han representado su NDC, que representan solamente el 2,9% de las emisiones globales. Entonces aquí colocar atención a estas cifras, porque para efectos de poder interceder en el tema del cambio climático se necesita la voluntad mundial y pareciera ser que es poca. ¿Ya? Por lo menos esa es la sensación que uno tiene. En el caso de Chile, de acuerdo a la página web de Climate Action Tracker, actualizada a fecha de hoy, Chile aparece como insuficiente en lo que son su participación equitativa de países con respecto al cambio climático, y eso lo hace tener un desafío mayor aún. Hasta diciembre estábamos clasificados como altamente insuficientes, y yo creo que el hecho de entregar las NDC el 9 de abril a la Secretaría Técnica la hizo colocar un peldaño más, pero todavía sigue siendo insuficiente. ¿Por qué es necesario legislar sobre cambio climático, Presidenta, por su intermedio? Porque, bueno, estamos en una crisis climática. La crisis climática, de alguna u otra manera, es total, es transversal, llegó para quedarse, a diferencia quizás públicamente o comunicacionalmente de lo que puede ser la crisis sanitaria, no se visualiza que afecta a personas, pero sí las afecta, y es por eso que hay una sombra de la crisis de cambio climático que nos viene afectando a nosotros desde hace muchos años. Entonces, hemos tenido crisis financiera, crisis sanitaria, ahora crisis económica, probablemente vaya a saber usted que otras crisis vienen a futuro, pero la crisis del cambio climático está instalada en Chile por lo menos hace unos 20 años. Teníamos compromisos internacionales que se tienen que cumplir, respetar. Yo tuve la suerte, Presidenta, por su intermedio, de estar en la COP25 y viví la experiencia de muchos, incluso de las mismas autoridades también, de ver con cierta frustración cómo se mueve muy lentamente el tema de los acuerdos, muchas veces con desconocimiento de muchas temáticas, y eso yo creo que hace que tengamos que avanzar y cumplir con estos compromisos internacionales para poder darle una respuesta al mundo. La dispersión, heterogeneidad que ya hablábamos, la vamos a ver un ratito más, eso es algo que necesitamos ordenar, y qué bueno que exista una ley de cambio climático que trate de ordenar esta dispersión. Reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático a través de mecanismos de adaptación claros que en el anteproyecto de ley no estaban, pero que ahora por lo menos aparecen, es algo positivo. Desarrollar una economía baja o cero carbono está muy asociada a un modelo de desarrollo. En realidad, lo que nosotros debiésemos entender como mundo, como sociedad, es que si nos preocupamos del cambio climático estamos evitando mayores costos a futuro en el planeta, y aquí no es menor, sin ser catastrófico, Presidenta, por su intermedio, decir que si no nos preocupamos de esto, la sobrevivencia planetaria está en riesgo. El espíritu de la ley marco sobre cambio climático, en nuestra opinión, tiene que ver también con una mirada de un nuevo modelo de desarrollo. Y esto que puede ser que a veces, perdón la expresión, Presidenta, se manosea de una manera más bien política, entre capitalismo y no capitalismo. Aquí la verdad de las cosas es que el mundo requiere una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo modelo de desarrollo que es distinto al que nosotros tenemos, y que obviamente en ese contexto cualquier norma política que usted haga va a tener problemas si no cambiamos este concepto. ¿Ya? Me remito ahora a los comentarios generales del proyecto de ley, porque después voy a hacer algunos breves comentarios específicos. Presidenta, por su intermedio, a las senadoras y senadores presentes, estamos hablando de una emergencia, una urgencia climática. El proyecto de ley dice que el cambio es la mayor amenaza y desafío global de nuestra era, pero no deja explícito que esto es una emergencia. No trata el cambio climático como una emergencia, como una urgencia.
y es necesario elaborar, para efectos de que quede escrito en la historia de la ley, una mejor redacción en lo que es la introducción o el mensaje de este proyecto en relación a este tema de la emergencia. Concretamente, nosotros aquí pedimos, Presidenta, que el título del proyecto de ley tenga que ver con un proyecto de ley marco sobre crisis de emergencia climática. ¿Ya? Los derechos humanos, Presidenta, todas las acciones de mitigación y adaptación llevadas a cabo bajo esta ley tienen que respetar los derechos humanos de las personas, protegiendo y resguardando los derechos de los segmentos más vulnerables de la población, incluyendo a las mujeres, niños, niñas, indígenas, personas de escasos recursos, ancianos, discapacitados. El tema de derechos humanos, Presidenta, es un tema muy importante y tiene que estar considerado de alguna manera en esta ley. Otra cosa que vemos, Presidenta, en términos generales con respecto al tema de los pueblos originarios, y voy a ser muy directo en esta materia, es que este proyecto de ley requiere consulta indígena. ¿Ya? El gobierno debe realizar oportunamente esta consulta, considerando todos los recursos que implique esta actividad, esta tarea. ¿Ya? Si el gobierno deja este trámite pendiente o en el marco de la tramitación legislativa, Presidenta, endosa esta tarea, por ejemplo, lo que podría hacerse una consulta a nivel como parlamentario, estamos en problemas, porque no es rol, a juicio de nosotros, de que el Congreso tenga que estar haciendo una consulta indígena, porque la letra A del artículo 6 del convenio 169 de la OIT es claro en señalar que al aplicar las disposiciones del convenio, los gobiernos, dice, deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. El tema indígena, Presidenta, va a perseguir la tramitación de este proyecto de ley si no se toma con seriedad. Por otro lado, Presidenta, vemos que existe una confusión entre los conceptos de gobernanza y gobernabilidad del cambio climático. Hay una confusión. Yo sugiero leer el libro Chile necesita un nuevo modelo forestal, donde se hace en el capítulos finales una muy buena introducción sobre los conceptos de gobernanza, gobernabilidad e institucionalidad. La gobernabilidad está en el plano del Estado, Presidenta, y representa un conjunto de atributos esenciales para el ejercicio de gobernar, donde el foco está centrado en las capacidades de los gobiernos. La gobernanza está en el plano de la ciudadanía y su foco está en la capacidad de plantearse como contraparte activa en los gobiernos. Por lo tanto, cuando se habla de gobernanza del cambio climático, que yo he escuchado en algunas presentaciones relacionarse a esa materia, en realidad lo que se está hablando es con suerte sobre institucionalidad del cambio climático o gobernabilidad del cambio climático, y en la gobernabilidad está muy presente el tema de la participación ciudadana. Con respecto a la participación, ya mencioné algo, me voy a saltar un poco esa parte porque quiero hablar de la vulnerabilidad. Chile se comprometió a un presupuesto de emisiones que no supera los 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente entre el 2020 y el 2030, con un pic máximo de emisiones al 2025, hasta alcanzar un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030. Es importante destacar, Presidenta, por su intermedio, que esta cifra, este monto, asume la implementación de políticas públicas que garanticen un nivel de captura apropiado en relación al uso de la tierra, al cambio de uso de tierra y silvicultura, que actualmente podrían estar cercanas a los 65 millones de toneladas de CO2 equivalente, tal como lo menciona la NDC de Chile. No obstante, hay que resaltar, Presidenta, que si la temperatura de la atmósfera aumenta y por ende también aumenta la temperatura promedio, es probable que la frecuencia de incendios forestales y sus niveles de destrucción también lo hagan. Por lo tanto, la estrategia de captura tiene que estar acompañada
por una muy buena estrategia de protección y prevención, en este caso, de los incendios forestales, porque no saca nada usted con estar capturando si después lo va a emitir con este tipo de eventos. En este sentido, Presidenta, como comentario general, también de decir que es necesario potenciar, fortalecer todo lo que tiene que ver con los riesgos en el proyecto. Esa lámina que está ahí habla de que hay 4.000 millones de hectáreas de bosques en el planeta, y si usted hace la suma más o menos rápida ahí, se va a dar cuenta que cerca de 1.200 millones lo tienen las grandes potencias, los grandes países, que no necesariamente han estado muy alineados con el cambio climático, como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Con respecto a la observación específica del proyecto de ley. Ya dijimos, o ya dije, perdón, en representación de la mesa, por su intermedio, Presidenta, que la idea sería considerar la emergencia o la crisis climática en el título. El objetivo... quiero hacer una mención, Presidenta, no lo hice en las láminas anteriores, en el sentido de que hay que ser justo en reconocer que el gobierno hizo un trabajo con este proyecto de ley de sociabilizarlo, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Yo con suerte, pocas veces he visto esa motivación, y nos pareció importante porque claramente hay algunos cambios entre lo que era el anteproyecto de ley y lo que se está presentando en el Congreso. No obstante eso, obviamente tiene una serie de deficiencias que pueden ser totalmente mejorables. En respecto al objetivo, nos gustaría que se incluyeran las metas en el objetivo propiamente tal. Sabemos que estas metas están en el artículo cuarto más adelante, pero necesitamos que estas se implementen, o sea, necesitamos tener claridad en la implementación de estas metas. Lo mismo que con el resguardo de los derechos humanos, y explícitamente colocar el tema de adaptación en el objetivo, ¿ya? Con respecto o sea, a los principios, es necesario incluir el principio de participación ciudadana, el principio de responsabilidad y el principio de manejo adaptativo. Nosotros tenemos aquí unas propuestas de definiciones de principios, Presidenta, que quisiéramos hacerlas llegar a la comisión para efecto de la discusión en particular de este proyecto. ¿Ya? En cuanto a las definiciones, Presidenta, celebramos que se haya incluido la vulnerabilidad en este proyecto, pero también consideramos que es importante que se consideren la definición de grupos vulnerables, los riesgos vinculados al cambio climático, las soluciones basadas en la naturaleza, Presidenta, que cabe señalar aquí que la relación entre el artículo número 6 del Acuerdo de París y las soluciones basadas en la naturaleza no es directa, ¿ya? Aunque el texto de las negociaciones habla de captura. Por lo mismo, es bueno trabajar ya este tema en el proyecto de ley. Por otro lado, en la ambición climática, ofrecemos ahí una definición de ambición que nos parece que es mucho más cercana a los temas de derechos humanos que nosotros estamos planteando en la presentación. Me, para no ser abusivo con el tiempo y respetuoso con la Cata Alonso que viene después, y también con ustedes, senadores, voy a referir en términos generales a las 9 láminas o 8 láminas que me quedan, en términos de señalar lo siguiente. El proyecto de ley, en primer lugar, ya en su mirada más específica, en términos de lo que son los instrumentos de gestión a nivel nacional, Presidenta, yo creo que tienen que tener una muy adecuada participación ciudadana. Ayer nosotros tuvimos una reunión de la mesa, como le contaba, donde invitamos a Carolina Urmeneta del Ministerio del Medio Ambiente que nos explique esta estrategia de climática, y nos queda una sensación, primero, del cómo participar, y también de si están resguardados adecuadamente los niveles de participación ciudadana en la serie de instrumentos de gestión que el proyecto va a desarrollar. Por otro lado,
Hay un tema que tiene que ver con el rol del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que no solamente se toca en este artículo, sino que en muchos otros artículos que lo vemos con preocupación. Básicamente, Presidenta, porque hay que ser súper claro, hay desconfianza por parte de la ciudadanía entre el rol político y técnico que genera este Consejo de Ministros, dado que obviamente tenemos presente a un Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, encargado de la conservación del medio ambiente a nivel nacional, pero también tenemos ministerios absolutamente productivos y sectoriales que podrían chocar a la hora de tomar decisiones. Con respecto a, nos llama mucho la atención la gran relevancia o que tiene el Ministerio de Hacienda a la hora de suscribir o pronunciarse sobre una serie de reglamentos que están en el proyecto de ley. La verdad que parece ser hasta excesivo la dominancia que va a tener el Ministerio de Hacienda. Hay que señalar, Presidenta, que el Ministerio de Hacienda desarrolló una estrategia financiera climática donde se hace cargo básicamente de los temas de impuestos verdes, y todas las materias que están relacionadas con el tema de la reforma tributaria, cuando el tema de cambio climático requiere muchos recursos. Y si no tomamos, y si el Ministerio de Hacienda no los considera, ya sea porque hoy día tenemos, por ejemplo, una crisis climática, el Ministerio de Medio Ambiente poco y nada va a poder hacer en términos de recursos. Me gustaría preguntarle derechamente a la ministra de Medio Ambiente cuántos recursos tiene para poder echar a andar el tema de cambio climático en Chile. Bueno, la ministra sabe que son absolutamente limitados. Hay una figura, Presidenta, por su intermedio a nivel regional que nos parece un poco extraña, que tiene que ver con el delegado presidencial regional. Recordemos la experiencia que hemos tenido con la figura de los delegados presidenciales, delegados presidenciales, que yo no soy quien para decir que estén o no estén, pero sí muchas veces chocan con los ministerios competentes, en este caso con los gobiernos regionales competentes. Nos cuesta imaginar que un delegado presidencial llegue a, comillas, imponer una gestión sobre un determinado territorio cuando ahí existe toda una estructura de intendencia, de gobernaciones, de municipios que obviamente hay que determinar. En los planes estratégicos de recursos hídricos también llama la atención que si se están haciendo, el Ministerio del Medio Ambiente se está haciendo cargo de considerarlos, que me parece excelente. Me parece o nos parece que el MO estar a cargo de estas materias es un poquito contraproducente. No porque uno no le quiera quitar la pega al MO respecto al tema de agua, sino que el tema del agua hoy en día, que es uno de los principales factores, ¿no es cierto?, de pobreza en algunas regiones, tiene que ser mirado de una manera más integral. En lo que son las normas de emisión, celebramos el hecho de que estén considerados los contaminantes climáticos de vida corta, y es muy bueno que se legisle sobre aquello. He escuchado en algunas presentaciones algunas cosas sobre el tema de la leña, Presidenta. Yo lo único que quisiera mencionar en esta materia es que el tema de la leña no hay que solamente verlo desde un punto de vista de la contaminación atmosférica o de la salud, hay que verlo desde un punto de vista desde el origen, porque ahí hay un tema cultural, territorial que está presente y que está muy relacionado con el manejo sustentable de los bosques. En términos de los certificados de reducción, decirle, Presidenta, que los impuestos verdes y los mecanismos de compensación son herramientas que ya tiene Chile funcionando, pero que en este proyecto de ley aparecen un tanto ambiguos. Y esta norma, en el artículo 14, tiene que trabajarse más de mejor manera, de hecho. Voy terminando, Presidenta, rápidamente. Bueno, en realidad ya hablé sobre la estructura de institucionalidad del proyecto de ley. Creo que hay que hacerse cargo del tema de la gobernanza del cambio climático. Y con respecto a las municipalidades, Presidenta, yo la verdad que nos vemos aquí que exista una consideración por parte de los municipios, porque aquí hay un tema de roles, de recursos, de los cuales hay que disponer, de información, en fin.
Finalmente, bueno, hay una serie de instrumentos, Presidenta, que sería más largo comentar, que tiene que ver con los mecanismos y los lineamientos financieros que tiene el cambio climático. Hoy en día no podemos pensar, por ejemplo, que un fondo de protección ambiental va a solucionar los problemas del cambio climático. Me parece bien que estén ahí, ya, porque es parte de la institucionalidad y hay que trabajarlo, pero derechamente hay que potenciarlo. Ya, si nos quedamos con la figura que tenemos hoy en día, no vamos a poder avanzar. Finalmente, la última lámina, Presidenta, para dar las conclusiones, es decir que, mire, aquí tenemos el presupuesto, que usted, por su intermedio, Presidenta, y los senadores y senadoras lo conocen muy bien. Estamos hablando de 5.700 millones de pesos. Yo solamente quiero invitar a hacer un ejercicio muy rápido en que si una de las metas NDC de Chile es considerar la restauración en aproximadamente 1 millón de hectáreas a nivel del país, ¿ya? Y considerando que el valor de restauración hoy en día en un ecosistema está entre 1 millón y 10 millones de pesos, pero ya para ser conservadores vamos a tomar 1 millón. Si multiplicamos ese millón de hectáreas que se quieren restaurar con este millón de pesos que cuesta cada hectárea, estamos llegando básicamente a 1 millón de millones de pesos. Y eso es mucha plata. Entonces, la verdad de las cosas es que es demasiado, demasiado escaso el proyecto, el financiamiento que este proyecto quiere realizar. Me imagino yo que los instrumentos de gestión ambiental que está impulsando el gobierno se van a encargar de recaudar fondos por otros lados, pero la verdad las cosas es que con esa platita solo alcanza para poder mantener alguna estructura más bien administrativa en las regiones. Chile requiere urgente de una ley, necesitamos discutir el modelo de desarrollo en torno a este proyecto de ley de cambio climático, preocupa la temporalidad, Presidenta, 25 años de COP versus lo que han dicho los científicos que nos quedan 10 o 12 años, es una situación en la cual nos tenemos que apurar, necesitamos participación ciudadana temprana, efectiva, vinculante, se le ha pedido al gobierno, las organizaciones ciudadanas han sido majaderas en pedir que se firme el acuerdo de Escazú, hasta el minuto no lo ha hecho y parece que ya hasta el minuto ya es un absoluto desentendido. La evidencia científica y territorial a través de los municipios es súper importante para trabajar en este proyecto. La gobernanza también, que lo hablamos, la incorporación de los derechos humanos de los pueblos originarios a través de la consulta indígena, modernizar y relacionar la institucionalidad con el rol del Estado es algo que tenemos que ver y claramente necesitamos más recursos. Por todo esto, Presidenta, ofrecerle a la Comisión nuestro absoluto apoyo en el trabajo de lo que van a ser las indicaciones o el trámite en particular de este proyecto de ley y dar las gracias por esta invitación.